Niño de la calle rescata a bebé atrapado y el millonario queda helado al verlo en hospital. Era un día como cualquier otro en las estrechas calles de la ciudad. El sol caía a plomo, y el aire caliente danzaba entre los edificios viejos y sucios. Mateo, un niño de 10 años, delgado como un fideo y con una mirada que ardía de determinación, corría entre los callejones. Conocía cada rincón de su barrio. Sabía dónde encontrar comida en los mercados ruidosos y dónde refugiarse del frío de la noche. Pero a pesar de su fortaleza, un profundo anhelo lo acompañaba siempre. El deseo de algo más, de un hogar que nunca tuvo. Ese jueves, un grito desgarrador rasgó el aire. Una nube negra se elevaba desde una casona vieja que estaba al final de la calle. Al mirar, vio las llamas devorando la madera desgastada. El fuego crepitaba ferozmente, y el humo se alzaba como un monstruo hambriento. Mateo sintió su corazón latir veloz. La multitud comenzó a gritar, atónita, incapaz de moverse. ¡El bebé! ¡Hay un bebé adentro! Soltaron voces entre la confusión. El tiempo pareció detenerse. Sin pensarlo, Mateo corrió hacia la casa. Las llamas le daban la bienvenida, pero su valor era más fuerte. Entró sin dudarlo, sintiendo el calor abrasador en su piel y escuchando el crujir de las llamas a su alrededor. Tropezó, se cayó, pero se levantó. Debo encontrarlo, se repetía como un mantra. Finalmente, en una habitación oscura, escuchó el llanto. Se lanzó hacia el sonido. Ahí estaba. Un bebé pequeño y asustado, atrapado entre las llamas. Mateo lo tomó en brazos, sintiendo el calor recorrer su cuerpo. Con el bebé en brazos, corrió hacia la salida. Las llamas rozaban su piel, pero la determinación llenaba su ser. Ya estaba casi afuera, cuando sintió un ardor en su brazo. Sin embargo, no se detuvo. Un último empujón, y pronto, se encontraron fuera, en la calle. La multitud estalló en vítores, mientras los bomberos llegaban corriendo. Mateo cayó al suelo, agotado. Nadie se acercó a él, todos miraban al héroe que había salvado al bebé. No sentía orgullo, solo un profundo cansancio y un leve dolor. Fue llevado al hospital con quemaduras y heridas. En una habitación blanca y fría, conoció a Sergio, un millonario que observaba. Todo desde la distancia, helado. Sergio, con el ceño fruncido, quedó atrapado en la imagen de aquel niño. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, una chispa de vida que parecía chocar con su propio vacío. En esa habitación impersonal, mientras Mateo se recuperaba, algo profundo despertaba en él. Era un secreto enterrado, una conexión inexplicable que lo hacía preguntarse quién era realmente ese niño, y qué lazos ocultos podrían existir entre ellos. Las posibilidades pasaban por su mente como un torbellino. Era el destino el que estaba en juego. Él, un millonario con una vida perfecta, y Mateo, un niño de la calle que había arriesgado su vida por un desconocido. Sergio sintió su corazón acelerarse mientras miraba al niño. La verdad debía salir a la luz, y quién sabía qué peligros acechaban en las sombras. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sergio no podía apartar la mirada de Mateo. Había algo en la forma en que el niño respiraba con esfuerzo, pero también con una chispa de vida que le hizo cuestionarse todo. Cada vez que el pequeño gemía de dolor, su propio pecho se apretaba, como un eco de un pasado que intentaba olvidar. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. «Sergio, tienes que venir rápido». Era la enfermera, su voz temblando. Su rostro estaba pálido, más allá del susto. Un presentimiento frío recorrió la espina dorsal del millonario. Sin pensar se levantó, dejando atrás la inquietante figura de Mateo, y siguió a la enfermera. La sala de urgencias estaba en caos. Un bebé, no el mismo que Mateo había salvado, había llegado, y los médicos luchaban por estabilizarlo. Su piel mostraba quemaduras similares a las que el niño había sufrido. Fue como un golpe. «¿Cómo es posible?», se preguntó, el corazón latiendo con fuerza. «Es un infante que también estaba en el incendio». La madre,
No resistió, murmulló uno de los médicos. Sergio parpadeó, aturdido. Miradas de horror se cruzaban entre el personal médico. En ese momento, una mujer, con el rostro cubierto de lágrimas, irrumpió en la sala. Su sollozo era desgarrador. Ella, la madre de la pequeña víctima. «Por favor, déjenme verlo», gritó, mientras intentaba correr hacia el camilla, pero la seguridad la frenaba. Era un caos y la angustia envolvía la sala. En medio del bullicio, algo dentro de Sergio empezó a cambiar. Una conexión inexplicable lo atravesó como un rayo. No podía explicarlo, pero sentía que su vida estaba atada a la de esta mujer. Era un dolor que conocía de algún lugar. La mirada de la madre era un espejo de su propia tragedia. Una historia que nunca había contado a nadie. De nuevo, el grito de la enfermera rompió su trance. «Rápido, necesitamos más sangre». Sergio sintió el frío apoderarse de él. Dominado por instintos desconocidos, comenzó a buscar a alguien de su grupo. No tenía idea por qué, pero su cuerpo se movía por impulso. En un rincón, un frasco de sangre estaba a punto de acabarse. «Necesito que me transfundan ahora», gritó, sin pensar en las consecuencias. Nadie le esperaba a un donante de sangre en medio de la pandemia. Pero su voz era firme, como si conducir a la acción fuera su única opción. Sin embargo, algo dentro de él empezó a cuestionar su decisión. ¿Por qué le importaba tanto? Mientras otros se preocupaban por salvar a un bebé, él sentía que su vida y la de esta madre eran un solo hilo enredado. No entendía, necesitaba respuestas. La vida de este bebé representaba algo que había sido arrancado de él muchos años atrás. «¿Por qué te importa tanto?». Una voz profunda interrumpió su pensamiento. Un hombre entró a la sala, su rostro conocido. Esteban, su medio hermano. El que nunca había querido reconocer. «Siempre has estado tan obsesionado con ayudar a los demás. No puedes seguir huyendo de lo que eres», continuó, con una mirada que combinaba desdén y preocupación. Sergio sintió que se tambaleaba. Todo se desmoronaba. «¿Qué sabes de mí?». Apenas pudo responder. Pero la verdad lo alcanzó. ¿Era Mateo solo un niño héroe, o había algo más profundo que un simple rescate? Las llamas del pasado crepitaban dentro de él, y de repente la vida se tornó un lienzo de secretos. Las conexiones ocultas empezaban a revelarse, y en aquel momento una verdad devastadora lo golpeó. Lo que había sido siempre un secreto oscuro, estaba a punto de salir a la luz. No podía creerlo. ¿Qué pasaría con Mateo, con el bebé, con esa madre? Las revelaciones lo asfixiaban. Era un torbellino de emociones. Las sombras que lo rodeaban empezaban a tomar forma. El hospital resonaba con rumores y llantos, pero el verdadero escándalo se desataría en los próximos minutos. ¿Estaban todos entrelazados en este drama tragicómico? Todo estaba por descubrirse, y la verdadera naturaleza de la conexión entre él, Mateo, y la madre del bebé encendería una nueva llama. Una llama que podría quemar todo lo que creía conocer. Sergio intentaba recuperar el aliento, pero su mente estaba un torbellino. ¿Por qué sentía aquel dolor tan profundo por ese bebé y su madre? Mientras miraba al pequeño en la camilla, sintió que su propio corazón latía en sintonía con el llanto del infante. Era extraño. Casi como si hubiera vivido esa tristeza antes. De repente, un grito desgarrador llenó la sala. «No, por favor, no». La madre del bebé, que había llegado corriendo, se lanzó hacia la camilla, ignorando a los guardias que intentaron detenerla. Su rostro, arrugado por el sufrimiento, se transformó en un grito de desesperación cuando vio al niño. El caos que había creado era palpable, y el aire se volvió denso y pesado. Sergio sintió cómo todo se paraba a su alrededor. Estaba atrapado entre el dolor de la madre y un misterio que parecía tan antiguo como él mismo. La sensación de que algo más grande estaba en juego chocaba contra su razón. ¿Quién era esa madre? ¿Por qué su tristeza le parecía tan familiar? Luego, de la nada, un equipo médico comenzó a murmurar entre sí. «Hay que actuar rápido. El bebé está en shock». Las voces subían y bajaban, llenas de pánico. Sergio ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a moverse hacia la camilla. Su cuerpo lo seguía sin que él pensara. Tocó el brazo de la madre y sus ojos se encontraron. En ese instante, una chispa de reconocimiento iluminó el aire frío de la sala. «¿Tú? ¿Eres tú?».
murmuró ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas. La confesión salió de sus labios como un susurro, pero era más fuerte que cualquier grito. Su mirada estaba llena de asombro y dolor. ¿Qué sabes de mí? Sergio sintió su estómago hacer un vuelco. La madre del bebé, aquella mujer asustada y herida, le hizo recordar fragmentos de un pasado que había enterrado en lo más profundo de su alma. No, no puede ser, él balbuceó. Y entonces una voz a sus espaldas, grave y familiar, resonó en el aire. Sergio, no estás entendiendo, ella es. Era Esteban, su hermano. La tensión aumentó en él. Aire frío del hospital. Espera, gritaron un par de enfermeras al intentar contener el acceso de Sergio a la madre. Pero él ya estaba atrapado en una red de revelaciones. Esteban, con el rostro tenso, se acercó, forzando las palabras que no quería soltar. Esa mujer es tu madre, la que creías perdida, y el bebé es tu hermano. El mundo de Sergio se desmoronó en un instante. Sentía que una ola de pánico lo abrumaba, mientras esas palabras lo golpeaban como una tormenta. No, no es posible, gritó. Las luces del hospital parpadeaban, y una sensación de descontrol llenaba la sala. La madre del bebé se llevó las manos al rostro, y un susurro de ruego emergió de sus labios. Sergio, escúchame. Debes ayudarlo. El aire se volvió espeso mientras las miradas de todos en la sala convergían. Un hombre, una mujer y un bebé en la cúspide de un monumental secreto familiar. En ese momento, los murmullos se convirtieron en un eco de confusión y miedo. Sergio sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todos estaban conectados de una manera que nunca había imaginado. Las sombras del pasado danzaban a su alrededor, revelando una verdad que cambiaba todo. ¿Qué haría ahora? ¿Podía ayudar a un hermano que no sabía que existía, a la madre que creía perdida? Las respuestas se tergiversaban. El tiempo parecía detenerse, y aún así, no había nada claro. La urgencia y el dolor envolvían la escena, y Sergio se encontró al borde de un abismo que jamás había previsto. La sala resonaba con gritos, murmullos y la vida luchando por seguir adelante. ¿Sería el destino de este bebé el mismo que el suyo? ¿Qué vendría después de esta revelación? En esos momentos de caos, todos estaban atrapados en una red de decisiones que ninguno había esperado. Y lo peor de todo, ¿qué secretos todavía permanecían ocultos, listos para devorar lo que quedaba de sus vidas? Sergio intentaba recuperar el aliento, pero su mente estaba un torbellino. ¿Por qué sentía aquel dolor tan profundo por ese bebé y su madre? Mientras miraba al pequeño en la camilla, sintió que su propio corazón latía en sintonía con el llanto del infante. Era extraño, casi como si hubiera vivido esa tristeza antes. De repente un grito desgarrador llenó la sala. No, por favor, no. La madre del bebé se lanzó hacia la camilla, ignorando a los guardias que intentaron detenerla. Su rostro, arrugado por el sufrimiento, se transformó en un grito de desesperación cuando vio al niño. El caos que había creado era palpable, y el aire se volvió denso y pesado. Sergio sintió como todo se paraba a su alrededor. Estaba atrapado, entre el dolor de la madre y un misterio que parecía tan antiguo como él mismo. La sensación de que algo más grande estaba en juego chocaba contra su razón. ¿Quién era esa madre? ¿Por qué su tristeza le parecía tan familiar? Luego, de la nada, un equipo médico comenzó a murmurar entre sí. Hay que actuar rápido, el bebé está en shock. Las voces subían y bajaban, llenas de pánico. Sergio ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a moverse hacia la camilla. Su cuerpo lo seguía sin que él pensara. Tocó el brazo de la madre, y sus ojos se encontraron. En ese instante, una chispa de reconocimiento iluminó el aire frío de la sala. «¿Tú? ¿Eres tú?», murmuró ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas. La confesión salió de sus labios como un susurro, pero era más fuerte que cualquier grito. Su mirada estaba llena de asombro y dolor. «¿Qué sabes de mí?». Sergio sintió su estómago hacer un vuelco. La madre del bebé, aquella mujer asustada y herida, le hizo recordar fragmentos de un pasado que había enterrado en lo más profundo de su alma. «No, no. Puede ser», él balbuceó, y entonces, una voz a sus espaldas, grave y familiar, resonó en el aire. «Sergio, no estás entendiendo. Ella es. Era Esteban, su hermano.
La tensión aumentó en el aire frío del hospital. «Espera», gritaron un par de enfermeras al intentar contener el acceso de Sergio a la madre, pero él ya estaba atrapado en una red de revelaciones. Esteban, con el rostro tenso, se acercó, forzando las palabras que no quería soltar. «Esa mujer es tu madre, la que creías perdida, y el bebé es tu hermano». El mundo de Sergio se desmoronó en un instante. Sentía que una ola de pánico lo abrumaba, mientras esas palabras lo golpeaban como una tormenta. «No, no es posible», gritó. Las luces del hospital parpadeaban, y una sensación de descontrol llenaba la sala. La madre del bebé se llevó las manos al rostro, y un susurro de ruego emergió de sus labios. «Sergio, escúchame, debes ayudarlo». Justo cuando Sergio pensaba que no podía haber más caos, una explosión sorda retumbó en el pasillo. Las paredes temblaron, y las luces del hospital se apagaron de repente, dejando a todos sumidos en la oscuridad. Los gritos se mezclaron en un griterío confuso. El aire se llenó con un olor a humo que rápidamente se esparcía. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Esteban, mientras empujaba a Sergio hacia un rincón. El miedo se apoderó de ellos. «Hay que evacuar», ordenó una enfermera, su voz resonando entre la confusión. Sergio miró a su madre. Su rostro había cambiado. Ya no era solo la angustia por su bebé. Ahora había miedo en sus ojos. «Mi hijo, no puedo dejarlo». La desesperación alcanzó un pico. Sergio sintió la opresión en su pecho. Era un dilema horrible. Tenía que decidir entre ayudar a esta desconocida o buscar la verdad que ahora lo involucraba a él también. De repente, un grito ensordecedor atravesó el caos. Sergio, era Mateo, que había llegado tambaleándose, sus quemaduras aún frescas, pero su mirada fija y clara. Había algo extraño en su presencia. «Aguarda, el fuego se acerca», gritó antes de caer al suelo, exhausto. Sergio se sintió paralizado. La revelación de su madre, la explosión, Mateo, todo lo que había creído era un hilo que se deshacía. Mientras el humo se expandía, un eco de verdad incomprensible emergió. «¿Cómo es posible que todos estemos aquí, juntos en esto?», pensó. Antes de que pudiera procesar su propia confusión, un estruendo más fuerte retumbó y una serie de luces parpadeantes comenzaron a iluminar la sala, cada vez más tenue. La urgencia se hizo palpable. Todos estaban atrapados en un mismo lugar, enfrentando un fuego interno y externo. Sergio sintió un nudo en la garganta mientras sus ojos buscaban respuestas en los miradores perdidos de su madre. En cuanto la conciencia del peligro aumentó, una parte de él fue paralizada, mientras otra se llenaba de determinación. La conexión entre ellos estaba a punto de ser expuesta ante el desastre inminente. Así, entre la oscuridad y el humo se perfilaba un nuevo misterio. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué secretos ocultos aún quedaban por descubrir? Era un desafío que nunca imaginó enfrentar. Su vida y la de su familia estaban en juego. Sergio intentaba recuperar el aliento, pero su mente estaba en un torbellino. El caos lo envolvía, con la desesperación de la madre resonando en su cabeza. Justo cuando estaba a punto de acercarse a ella, un ruido sordo estalló en el pasillo. Las paredes temblaron y el olor a humo se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear, y un grito desgarrador llenó el aire. «No, no, por favor». La madre del bebé se aferró a la camilla, sus ojos desbordando pánico. Las enfermeras corrían en todas direcciones, tratando de controlar la situación, mientras el caos aumentaba a su alrededor. La sala comenzó a llenarse de humo, y la desesperación se apoderó de todos. Sergio se sintió impotente, atrapado entre el miedo y la confusión. «Mateo, ven aquí», gritó Esteban, intentando mantener la calma en medio de esa tormenta. Pero ya era tarde. Mateo estaba en el suelo, inerte. «No, Mateo», la voz de Sergio se rompió. Se lanzó hacia el niño, sintiendo su propio corazón romperse. ¿Por qué estaba así? No podía ser el precio de su valentía. El niño estaba pálido, con las quemaduras aún humeantes en su piel del rescate. Sergio se arrodilló a su lado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No, despierta, hijo, por favor». El mundo parecía desvanecerse en ese instante. El pánico lo invadió, y en medio de ese dramatismo se dio cuenta de que las luces volvían a encenderse, apagándose una vez más. «Hay que evacuar, no hay tiempo», gritó una enfermera, arrastrando a la madre hacia la salida. Pero con cada segundo que pasaba,
La angustia de Sergio se convertía en un grito mudo dentro de él. ¿Qué debía hacer? ¿Dejar a Mateo o seguir a la madre y al bebé? En ese momento sintió un tirón en su espalda. Una figura oscura se materializó, provocando que Sergio se diera vuelta. Era una mujer alta, con una mirada intensa y familiar. «Sergio, soy yo», dijo, su voz resonando entre el ruido. «¿Quién eres?», preguntó él, confundido y abrumado, mientras recuerdos borrosos comenzaron a aflorar. «No puede ser, no estás aquí, no, tú moriste». El mundo de Sergio se sacudió. Era su madre, la que había creído perdida. «No tengo tiempo para explicarte, tienes que ayudar al bebé», gritó ella, casi suplicando mientras el caos se intensificaba. El fuego ya estaba avanzando rápido, devorando todo a su paso. Los gritos se mezclaban con el ulular de las sirenas en la distancia. «Es mi nieto, es tu hermano». Sergio sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las revelaciones lo golpeaban sin piedad. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto», balbuceó, pero la urgencia en la voz de su madre era innegable. «Debes enfrentarte a esto, Sergio, no hay vuelta atrás». De repente, las luces parpadearon, y el caos se convirtió en un eco distante. Todo se desvaneció en un momento, dejándolo a solas con su madre. «Sergio, por favor, entiende, todo esto está destinado, necesitas descubrir la verdad». En un instante, ella desapareció y el ruido regresó con fuerza. Sergio se dio cuenta de que algo había sucedido, algo que nunca había imaginado. Se encontró gritándole al aire, buscando a su madre y a Mateo al mismo tiempo. «No, no, no, ¿por qué?». El bebé comenzó a llorar, y un sentimiento de determinación floreció dentro de él. La conexión que había sentido antes con ese niño ahora se sentía más fuerte, más vital. Pero antes de que pudiera pensar más, el suelo tembló de nuevo, y una explosión resonó desde el fondo del hospital. Todo se volvió gris y ruidoso, y él se encontró volando hacia atrás, abrumado por la fuerza del impacto. Todo se volvió un torbellino. Las luces titilaban, y el sonido de metal y gritos llenaba el aire. Justo cuando pensó que la oscuridad lo envolvería, sintió un fuerte empujón. Una mano lo sujetó. «Sergio, agárrate de mí». Era Esteban. «Mateo, la madre, ¿dónde están?», gritó una parte de él, mientras otro rincón de su mente luchaba con la revelación. Las llamas se arremolinaban y el camino a la salida se volvía incierto. Si todo lo que había creído estaba en juego, ¿cuál sería su siguiente movimiento? ¿Podría salvar a su hermano, a su madre? Las piezas estaban en juego, confusas y peligrosas. En ese torbellino de revelaciones, una verdad abrumadora se encarnaba en los corazones de todos. Ahora, todos enfrentaban un destino incierto, y la pregunta que resonaba era clara. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos se desatarían con la siguiente explosión? Sergio intentaba recuperar el aliento, pero su mente estaba en un torbellino. El caos lo envolvía, con la desesperación de la madre resonando en su cabeza. Justo cuando estaba a punto de acercarse a ella, un ruido sordo estalló en el pasillo. Las paredes temblaron y el olor a humo se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear, y un grito desgarrador llenó el aire. «No, no, por favor». La madre del bebé se aferró a la camilla, sus ojos desbordando pánico. Las enfermeras corrían en todas direcciones, tratando de controlar la situación, mientras el caos aumentaba a su alrededor. La sala comenzó a llenarse de humo, y la desesperación se adueñó de todos. Sergio se sentía impotente, atrapado entre el miedo y la confusión. «Mateo, ven aquí», gritó Esteban, intentando mantener la calma en medio de esa tormenta. Pero ya era tarde. Mateo estaba en el suelo, inerte. «No, Mateo», la voz de Sergio se rompió. Se lanzó hacia el niño, sintiendo su propio corazón romperse. ¿Por qué estaba así? No podía ser el precio de su valentía. El niño estaba pálido, con las quemaduras aún humeantes en su piel del rescate. Sergio se arrodilló a su lado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No, despierta, hijo, por favor». El mundo parecía desvanecerse en ese instante. El pánico lo invadió, y en medio de ese dramatismo, se dio cuenta de que las luces volvían a encenderse, apagándose una vez más. «Hay que evacuar». «Tiempo», gritó una enfermera, arrastrando a la madre hacia la salida. Pero con cada segundo que pasaba, la angustia de Sergio se convertía en un grito mudo dentro de él. ¿Qué debía hacer? ¿Dejar a Mateo o seguir a la madre y al bebé? En ese momento sintió un tirón en su espalda.
una figura oscura se materializó, provocando que Sergio se diera vuelta. Era una mujer alta, con una mirada intensa y familiar. «Sergio, soy yo», dijo su voz resonando entre el ruido. «¿Quién eres?», preguntó él, confundido y abrumado, mientras recuerdos borrosos comenzaban a aflorar. «No puede ser, no estás aquí. No, tú moriste». El mundo de Sergio se sacudió. Era su madre, la que había creído perdida. «No tengo tiempo para explicarte. Tienes que ayudar». «Al bebé», gritó ella, casi suplicando, mientras el caos se intensificaba. El fuego ya estaba avanzando rápido, devorando todo a su paso. Los gritos se mezclaban con el ulular de las sirenas en la distancia. «Es mi nieto, es tu hermano». Sergio sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las revelaciones lo golpeaban sin piedad. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto», balbuceó. Pero la urgencia en la voz de su madre era innegable. «Debes enfrentarte a esto, Sergio, no hay vuelta atrás». De repente, las luces parpadearon y el caos se convirtió en un eco distante. Todo se desvaneció en un momento, dejándolo a solas con su madre. «Sergio, por favor, entiende, todo esto está destinado. Necesitas descubrir la verdad». En un instante ella desapareció y el ruido regresó con fuerza. Sergio se dio cuenta de que algo había sucedido, algo que nunca había imaginado. Se encontró gritándole al aire, buscando a su madre y a Mateo al mismo tiempo. «No, no, no, ¿por qué?». El bebé comenzó a llorar, y un sentimiento de determinación floreció dentro de él. La conexión que había sentido antes con ese niño, ahora se sentía más fuerte, más vital. Pero antes de que pudiera pensar más, el suelo tembló de nuevo, y una explosión resonó desde el fondo del hospital. Todo se volvió gris y ruidoso, y él se encontró volando hacia atrás, abrumado por la fuerza del impacto. Sergio cayó al suelo, aturdido, tratando de orientarse. Las luces parpadeaban y el humo lo envolvía todo. Fue entonces cuando escuchó un grito, uno que le heló la sangre. «Sergio, ayúdame». Era Mateo. Estaba entre las llamas, luchando por levantarse, pero caía de nuevo. «Mateo». Sergio sintió un ardor en su pecho. No podía dejarlo. Sin pensarlo, corrió hacia él. El fuego lo rodeaba. El calor ardía como 1000 soles, pero no podía parar ahora. La vida de Mateo dependía de él. Cuando llegó, lo tomó entre sus brazos, y aunque el dolor lo consumía, sintió que una fuerza desconocida lo empujaba. «Vamos, Mateo, no te rindas». Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito resonó. «Sergio, mira». Esteban apuntaba hacia el fondo de la sala. El humo se dispersó un instante y Sergio vio algo que lo dejó paralizado. Allí, entre las sombras, estaba una figura alta con una mirada fría, observando todo con una sonrisa siniestra. «¿Quién eres?», preguntó Sergio, el miedo retumbando en su estómago. La figura se acercó, y con voz suave, dijo: «Soy quien siempre ha estado detrás de todo esto. Y tú, querido Sergio, has sido parte de un juego mayor de lo que imaginas». En ese instante el horror se apoderó de él. La verdad que había creído conocer se desvaneció. «No. ¿Qué quieres decir?». La figura sonrió de nuevo, levantando la mano. «Todo lo que te han contado tiene una razón, y hoy deberás elegir: salvar a tus seres queridos o desenterrar el pasado. La línea entre la verdad y la mentira es más delgada de lo que piensas». Sergio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies una vez más. Mientras las llamas danzaban alrededor de ellos, sabía que debía actuar rápido. Pero no tenía idea de hasta dónde llegaba la trama que lo atrapaba. El tiempo se acababa, y él debe decidir: confiar en lo que conocía, o enfrentarse a este nuevo horror. La vida de Mateo y su familia pendían de un hilo, y el misterio recién comenzaba a desenredarse. Sergio estaba en estado de shock. La figura siniestra frente a él sonrió, y en su pecho arderá una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué quieres decir con que eres parte de un juego mayor?», cuestionó, su voz temblorosa. «No hay tiempo para explicaciones largas», respondió la figura, casi burlándose. «Tú y tu hermano, el niño que tienes en brazos, están más conectados de lo que crees. Todo esto ha sido diseñado para revelarse en este momento. El pasado y el presente, entrelazados». Mateo gemía, atrapado entre las llamas, y el sonido hizo que el corazón de Sergio se viniera abajo. El fuego crepitaba ruidosamente, como si de algún modo
disfrutara de la desesperación de todos. Con un dolor creciente en su pecho, dio un paso hacia atrás, enfrentando tanto al extraño como a la realidad que acababa de descubrir. La vida de Mateo estaba en sus manos. «No puedes jugar con nuestras vidas», gritó, sintiendo la rabia inflamarlo, y justo en ese momento, un estruendo reverberó en el hospital. Algo había explotado en el piso inferior. Las luces comenzaron a parpadear, y un humo espeso se filtró en la habitación. La figura sonrió de nuevo, pero había algo inquietante en su mirada. «Sabes, esta no es solo tu historia, Sergio. Es la nuestra», dijo, mientras el humo comenzaba a envolver a todos, sumergiéndolos en un caos. Las enfermeras y médicos gritaban, intentando organizar la evacuación. Sergio miró a su madre, la mujer que había creído perdida. Ahora aquí en medio del horror, sentía que lo que había perdido no era solo una madre, sino la verdad sobre sí mismo. «Mateo, vamos», dijo, intentando levantar al niño, pero el fuego estaba demasiado cerca y el humo le quemaba los ojos. Trató de concentrarse, de pensar. Las voces de los demás se ahogaban en el ruido, pero sentía que su propia voz podría desvanecerse. ¿Cómo podría ayudar a Mateo y lidiar con su madre, que ahora era un enigma? De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Era el llanto de un bebé, el mismo que había intentado salvar, ahora más fuerte que nunca. «No, es el hermano de Mateo». La enfermera que lo había sacado gritaba desde la puerta de emergencia. «Sergio, necesitamos ayuda aquí». «Voy», gritó, justo cuando se dio la vuelta, haciendo un esfuerzo por salir y llevarse a Mateo. Las alarmas comenzaron a sonar. Las luces del hospital se apagaron, dejándolo en una oscuridad casi total. Tenía que encontrar el camino. Luego sintió una mano en su brazo. Era Esteban. «Sergio, debemos salir ahora», pero la presión del momento lo abrumaba. ¿Debería dejar a Mateo aquí o arriesgarse? Lo miró, y esa vocecita inconfundible resonó en su cabeza. «Mi hermano, no lo dejaré», proclamó, y una luz brillante iluminó el lugar. Cuando miró, vio a su madre recién aparecida, ahora sosteniendo al bebé, temblando pero firme. «¿Cómo es posible?», murmuró Sergio, la incredulidad asaltando su mente. «Te creyó perdida». El caos se apoderaba de la habitación. El suelo empezó a vibrar, y una explosión desde el fondo del hospital resonó, sacudiendo todo. La figura siniestra desapareció en el humo, dejando una sensación de vacío. «¿Qué está pasando? ¿Quién es?». Las palabras de Sergio escaparon, llenas de desesperación. Su madre solo lo miró. «Tienes que decidir, salvarlo o dejarlo ir». En ese instante, algo cambió. La conexión que había sentido en el aire se convirtió en desesperación. Lo que había considerado un rescate heroico se transformó en carga. Las llamas rodeaban a todos, el dolor de su familia le dominaba. Con el tiempo agotándose, no sabía si su madre era quien decía ser. ¿Era verdad todo lo que había creído? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? La verdad se deslizaba entre ellos, como el humo en la sala. ¿Sería capaz de seguir adelante? ¿O el pasado lo atraparía para siempre? Mientras el fuego se acercaba, el horror de una elección inminente pesaba sobre él. El sonido de la sirena se acercaba. La incertidumbre llenaba la sala. Sergio sabía que debía actuar, pero ¿qué camino elegiría en medio del caos? Justo cuando las llamas comenzaron a lamer más cerca, un grito resonó desde las sombras. Era la figura siniestra de nuevo. «El pasado no se puede escapar tan fácilmente, amigo. Esto apenas comienza». Y entonces, Sergio se paralizó. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Qué oscuro secreto estaba a punto de revelarse? Las dudas permanecieron, dejando el aire pesado, mientras el fuego ardía a su alrededor. Sergio estaba en estado de shock. La figura siniestra frente a él sonrió, y en su pecho ardía una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué quieres decir con que eres parte de un juego mayor?», cuestionó, su voz temblorosa. «Esto es solo el inicio, Sergio. Tú y Mateo están más conectados de lo que imaginas», respondió, su tono despectivo. «Este lugar es un laberinto de secretos, y tú acabas de dar un paso adelante, hacia la verdad que puede destruirlo todo». Mateo gemía, atrapado entre las llamas, y el sonido hizo que el corazón de Sergio se viniera abajo. No podía soportar la idea de perderlo. Justo cuando pensaba en arriesgarlo todo por el niño, la figura se acercó un poco más.
No puedes escapar de tu destino, así que deberías estar preparado. Haz tu elección. Y en ese instante las luces comenzaron a parpadear, apagándose y volviendo a encenderse en un parpadeo angustiante. Todos a su alrededor gritaron, y un humo espeso se deslizó por el aire como un espectro aterrador. En un momento de distracción, vio a su madre sosteniendo al bebé. Pero esta vez había algo extraño en su mirada, algo que lo inquietó en lo más profundo. «Vamos, Sergio. Necesitamos irnos ahora», gritó Esteban. Pero las palabras no hacían eco. La figura siniestra sonrió, como si supiera más de lo que decía. «Tienes que decidir, pero ¿qué pasará cuando lo hagas? La verdad puede ser un enemigo más feroz que el mismo fuego». El aire se volvió más pesado. Cada respiración le costaba más. Sergio miró a Mateo, a su madre y al bebé, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Fue entonces cuando escuchó un fuerte estruendo, y el suelo tembló bajo sus pies. Un grito resonó en la distancia. «El techo se está derrumbando». En un instante, una parte de la estructura se desplomó, y un trozo de metal cayó justo al lado de Sergio. Con un rápido pensamiento, se lanzó sobre Mateo, cubriéndolo con su cuerpo. El impacto fue brutal y lo empujó al suelo. El humo lo envolvió, incapaz de ver, incapaz de respirar. De repente, un dolor agudo atravesó su hombro. Miró hacia arriba y vio a Esteban, quien lo sujetaba con fuerza. «Levántate, Sergio. Debemos salir». Y fue entonces cuando las luces parpadearon de nuevo. En medio del horror, algo increíble sucedió. La figura siniestra fue absorbida por el humo, dejando solo un rastro de risa aterradora. Pero la risa no se detuvo. Resonó dentro de la cabeza de Sergio, mientras la escena a su alrededor comenzaba a desenfocarse. Él podía sentir que todo se desmoronaba. Con ese sonido como telón de fondo, una verdad impactante se instaló en su mente. Mateo no solo era un niño al que había salvado, era su hermano perdido, llevado en secreto por su madre, una familia que había querido proteger a toda costa. «No», gritó, sintiendo que su corazón estallaba. «No es verdad». En ese momento la figura oscura volvió a aparecer, esta vez, más cerca, extendiendo una mano hacia él. «Ahora lo sabes, Sergio. Todo ha sido parte de un plan maestro, y tú has perdido más de lo que puedes imaginar». Los ojos de Sergio se llenaron de lágrimas. En medio de la rabia y la frustración, el recuerdo de su madre, quien siempre había estado ausente, se precipitó. Si ella había estado involucrada, ¿qué otras verdades le había ocultado? El fuego comenzó a devorar todo a su alrededor. Por un momento, los recuerdos felices de un hogar, de risas, se mezclaron con el horror del presente. «Sergio», la voz de Esteban lo sacó del trance. «Salgamos de aquí». «No puedo dejar a Mateo», respondió, sintiendo que su voz se ahogaba entre el humo. «Es mi hermano». A lo lejos, el sonido de sirenas se intensificó. Las luces intermitentes de los vehículos comenzaban a aproximarse. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, una explosión resonó, nuevamente vertiendo polvo y escombros por toda la sala. La figura oscura se desvaneció entre las sombras, pero antes de desaparecer por completo, la risa se transformó en un grito. «Regresará, Sergio. La verdad siempre encuentra un camino». Sergio quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué era lo que realmente había dicho? Todo estaba sumido en el caos, y con cada estallido, el horror crecía más. Mientras sus recuerdos y su realidad luchaban en un duelo interno, sabía que el tiempo se le estaba acabando. Y entonces, con el fuego más cerca, y con la verdad a la vista, Sergio se dio cuenta de algo desgarrador. El secreto que había mantenido su familia unida, también tenía el poder de destruirlo todo. En ese instante crucial, se sintió sorprendentemente perdido en la noche, rodeado de llamas. ¿Cómo podría superar todos estos secretos? Con una última mirada a Mateo, y sabiendo que le quedaba poco tiempo, gritó: «Llegaré al fondo de esto, prometo que no te dejaré». Y con el eco de su promesa resonando en las paredes del hospital, Sergio, el niño de la calle, El Salvador, se encontraba a un paso del abismo de la verdad y la posibilidad de perderlo todo. La historia apenas comenzaba. Sergio estaba en estado de shock. El humo seguía rodeándolo, y las llamas ardían a su alrededor, como si quisieran devorarlo todo. «No puedo dejar a Mateo», gritó, sintiendo que el pánico crecía en su pecho. Ante él,
La figura oscura desapareció entre las sombras y el lugar tembló nuevamente. Pero él no podía rendirse. Tenía que salvar al niño. La vida de Mateo dependía de él. De pronto, el sonido de la explosión resonó en sus oídos. La fachada del hospital se desplomó, y una lluvia de escombros cayó a su alrededor. La oscuridad era casi total. El aire era denso y caliente. Y en ese caos, la imagen de su madre sosteniendo al bebé se desvanecía. «Mateo», gritó de nuevo, pero su voz se perdía en la confusión. Cuando el humo se disipó un poco, Sergio pudo ver a Esteban intentando arrastrar a Mateo. Pero la escena se tornó aún más caótica. Al otro lado de la sala, la madre del bebé había desaparecido entre el caos. «Sergio, detente», gritó Esteban, llenando el aire de desesperación. Pero era demasiado tarde. En medio del estruendo, una figura emergió de la sombra. Era su madre. Podía ver su rostro, pero había algo diferente, un frío que le recorrió la espalda. «Sergio, ven hacia aquí», dijo ella, extendiendo la mano con urgencia. «Tienes que confiar en mí. ¿Por qué deberíamos hacerte caso?», cuestionó Esteban, entre la confusión. Sin embargo, algo en la mirada de su madre lo hirió profundamente. Era como si supiera más de lo que decía. «No hay tiempo. Los secretos deben salir a la luz». Sergio, sintiendo una mezcla de miedo y rabia, dio un paso atrás. ¿Qué secretos? ¿Quiénes somos realmente? El caos a su alrededor pareció desvanecerse por un instante. El sonido de la horrenda risa de la figura oscura resonó en su cabeza. ¿Quién era realmente esta mujer? Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, una voz distinta emergió de entre el ruido. «Ayúdame». Era un grito infantil, lleno de pánico. Era el bebé. Sergio sintió que su corazón se encogía. El niño estaba atrapado. La madre había llegado a un rincón, completamente descontrolada. «Mateo sigue muy cerca de mí», le gritó Esteban. Se lanzaron hacia la madre, quienes sostenían los brazos del pequeño. Pero antes de que pudieran llegar, una nueva explosión sacudió la sala. El suelo se partió, y la madre del bebé fue arrojada hacia el lado opuesto. «No», Sergio gritó mientras la veía caer en un fogón de llamas. En un instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La figura oscura reapareció, y en su risa había un eco de dolor. «Sergio, ¿todavía no lo ves? La vida de tu hermano no es lo que pensabas». «¿De qué hablas?». Sergio sentía que el mundo se desmoronaba. El fuego a su alrededor parecía cobrar vida, y las llamas danzaban que en una coreografía aterradora. La figura se acercó más. Su voz resonaba como un eco en su mente. «Esa mujer que creías tu madre no es más que una impostora. Ella no se interesa por ti ni por el niño. Ella te ha mentido toda tu vida». Sergio, confundido y lleno de rabia, solo podía gritar. Las llamas cercaban cada vez más. «Eso no puede ser cierto». Pero las palabras se sentían vacías. Miró a su madre, la mujer que había buscado toda su vida, y su corazón se rompió nuevamente. ¿Estaba realmente atrapado en una red de mentiras? Con un último esfuerzo, recobró el aliento. Sabía que no podía dejar que el fuego los atrapara. «Vamos, Esteban, Mateo». Mientras comenzaban a moverse, sintió que algo dentro de él se desvanecía. La verdad lo golpeaba en cada paso. ¿Podría confiar en ella? ¿O la vida que había conocido era solo una ilusión? Y en ese caos emocional, la figura oscura dejó caer una última revelación. «No hay salida, Sergio. Estás atrapado entre la verdad y la mentira. El tiempo se acaba». La escena se tornaba cada vez más confusa, con gritos, fuego y desesperación al frente. ¿Hacia dónde irían? Justo antes de caer al suelo, una chispa de luz iluminó su camino. ¿Podría ser su salvación o el fin de todo lo que conocía? Mientras las llamas rugían a su alrededor, Sergio sintió que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué le deparaba el futuro? Sergio sintió que el corazón le latía desbocado mientras el humo lo envolvía. Las llamas rugían cada vez más cerca, y en su mente se desataba un tornado de pensamientos. «No puedo dejar a Mateo». Era un mantra que brillaba como una luz en medio de la oscuridad. La figura oscura se desvanecía entre las llamas, pero sus palabras resonaban con eco en su mente. «¿Quién soy realmente?», se preguntaba, sintiendo la presión en su pecho aumentarse.
Los recuerdos de una vida tranquila chocaban con la abrasiva verdad sobre su madre y la conexión con el niño que había salvado. Con un grito ahogado, se lanzó hacia Mateo, quien yacía en el suelo, frágil como un susurro. Mateo despierta. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras lo sacudía con desesperación. En ese momento, una oleada de determinación lo invadió. No podía dejar que el fuego se llevara a su hermano, no después de haberlo encontrado. ¡Por aquí!, Esteban le gritó desde la puerta, pero un estruendo reverberante interrumpió sus palabras. El techo se desmoronó, cubriendo la salida con escombros humeantes. Con un tirón en su estómago, Sergio se dio cuenta de que el caos crecía como un monstruo voraz. «No hay tiempo. ¡Sal de aquí!», vociferó. La urgencia era palpable. Rodeado de llamas danzantes, Sergio sintió un nudo en la garganta. «Tienes que confiar en mí», dijo su madre, ahora a su lado, tratando de abarcar a Mateo entre sus brazos. «Debemos salir todos juntos». Pero en su mirada había algo que lo desconcertaba. La chispa de la verdad golpeó su mente. «¿Por qué debo confiarte?», cuestionó, la voz quebrada. «Me has mentido toda mi vida». El aire se cortó entre ellos, y los ecos de gritos se unieron a las llamas. Pero mientras las llamas ardían a su alrededor, el llanto del bebé resonó más fuerte. Era el hilo que los unía. «Vamos, tú también», le instó a su madre, quien se quedó paralizada por unos instantes. Las llamas rugían, amenazantes, casi impacientes. Ella asintió, sus ojos brillando con un destello de esperanza. Un grito de Esteban rompió el silencio. «Sergio, ahora». La necesidad de moverse se hizo más intensa que el miedo. Juntos se alinearon, aferrando con fuerza a Mateo. A medida que se dirigían hacia la salida, el fuego parecía querer atraparlos, pero ellos lo enfrentaron. Con valentía, finalmente, el aire fresco del exterior les golpeó el rostro. El caos del hospital se transformó en un torbellino controlado de sirenas y voces de rescate. Pero Sergio se detuvo. «Mateo». Se arrodilló junto al niño, acariciándolo con ternura. «Vámonos, Sergio», instó Esteban. Pero la conexión era más fuerte que el peligro inminente. «¿Qué haré ahora sin él? No puedo perderlo de nuevo». La madre miraba a los dos hombres. Su propio dolor refutado por el amor que sentía. «Tengo que luchar por él, por nosotros». Con un temblor, levantó a Mateo en sus brazos, cubriéndolo con su cuerpo mientras los paramédicos se acercaban rápidamente. Todo el horror que habían vivido reverberaba mientras las luces rojas del camión de bomberos iluminaban el cielo. Sergio sintió que el pasado y el presente chocaban, como un río que se desbordaba. Las revelaciones se deslizaron a su mente, pero en medio de tanta confusión, una chispa de esperanza creció en su interior. Mateo era su hermano, su sangre corría en sus venas. «Vamos a construir una nueva vida juntos», murmuró con voz temblorosa. Una ráfaga de alivio fluyó entre ellos mientras los rescatistas se llevaban a Mateo, quien empezaba a despertar. «Vamos a luchar», gritó Sergio, su corazón resurgiendo lleno de determinación. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía un propósito. En medio de la confusión y el caos, un nuevo camino se dibujaba ante él. Su madre lo miró con ternura, y antes de desvanecerse entre el tumulto, dijo: «La familia siempre encuentra el camino de regreso». Mientras se alejaban del lugar, Sergio sintió que el peso de los secretos que había llevado por tanto tiempo comenzaban a desmoronarse. Ahora, en el horizonte, solo había esperanza. Ahora, tú que has llegado al final de esta historia, no esperes un segundo más. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas que se avecinan. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias impactantes. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.